sean bienvenidos a este momento muy especial. Esta tarde tendremos un momento muy especial junto a nuestros invitados especiales del colectivo Estoy, que nos van a hablar sobre el Art Toy. Muchas gracias por toda la parte de la introducción y hoy vamos a hablar un poco acerca del contenido del colectivo y un poco acerca de lo que es Salvador hacemos desde el tema del diseño, la ilustración, un poco esto aplicado a mundos tridimensionales y que se conectan también a contar historias. Voy a comenzar compartiendo un pequeño video, que esto es un poco un resumen de un trabajo como unos 4 años más o menos que se ha ido derivando y que lo que vamos a mostrar ahora es un poco ya formalizado y un poco ya más en serio, es que les voy a compartir por acá el video. Es un pequeño video introductorio de un pequeño resumen de la trayectoria que el colectivo ha tenido, pero nos vamos a hacer un flashback y nos vamos a remontar al pasado para poder mostrarles hasta ahora el punto donde estamos. Quizás esta es la primera vez que formalmente nos presentamos como Estoy, un colectivo de El Salvador Toy. De hecho ha sido un proceso largo llegar a hacer nuestra imagen, el nombre, formalizarnos, y en esto han pasado algunos años donde digamos que la base principal ha sido la producción de contenido propio. En este caso, si esto fuera música, sería como no solo hacer covers, ¿verdad?, lo que otros componen, sino que hacer nosotros también nuestras propias voces y también nuestros propios contenidos, ¿verdad? De hecho, en esta parte nosotros estamos conectados a lo que sería al diseño en general, que digamos que las artes gráficas y el diseño gráfico, su función es la creación de imágenes, ¿verdad? Nosotros como diseñadores gráficos estamos entrenados en la producción de comunicación a través de la imagen y se nos enseña, ¿verdad?, poder hacer uso de fotografía, tipografía, a crear imágenes manuales, digitales, ¿verdad? Y como digo, son palabras a través de las inteligencias artificiales y al fin y al cabo lo que hacemos es comunicación visual. Lo que generalmente comunicamos son mensajes que pueden ser, o sea, publicitarios, podemos también comunicar información, educar, etcétera, y también podemos hacer la transmisión de historias, que es al fin y al cabo lo que la animación, los videojuegos y el cine hacen, ¿verdad? Los cómics, o no sé, películas, series animadas, al fin y al cabo, lo que están haciendo es uso de todos esos recursos para contarnos una historia a través de personajes, ¿verdad?, que sufren conflictos, que tienen que vencer adversidades y que pueden llegar a ser un producto de una cajita feliz, ¿verdad? Que si voy pasando, no sé, por McDonald's y veo el juguetito de Mario Bros, ¿verdad? Y lo quiero, ¿verdad? Y que en ese sentido comience con uno y me despierta el sentido de quererlo coleccionar. Y que ahí quiero tener el siguiente, ¿verdad? Y el siguiente, y eso le va dando un poco de sentido al ir en esa parte. De hecho, diría que un poco a nivel de resumen, somos la mezcla de un poco de cultura, ilustración, personajes, y de ahí viene el tema de qué son los artes, ¿verdad? Que en este caso el concepto es, digamos, la fusión de arte y juguete, quizás haciendo como la referencia a pensar cuando éramos niños. De hecho, yo recuerdo el jugar, una quizás de las cosas más importantes del juego es que cuando estábamos pequeños el juego es serio, ¿verdad? Bien en serio. Si ustedes a un niño le dicen algo, hay una cierta edad que todo es muy sincero, muy verdadero. De hecho, los niños son excesivamente sinceros y el juego es una forma en la que se toman la realidad y la ficción muy en serio.
En ese sentido, los juguetes se convierten en estos personajes que pueden estar, no sé, encarnados en plástico o en papel. No sé si alguna vez ustedes dibujaron y al dibujar recortaron ese dibujo y empezaron a pensar que ese era un personaje. A veces también habían personajes que traían trajes o ropa que uno le ponía encima y esto comenzaba a ser ya una forma de jugar. De hecho, en este caso, lo que vamos a estar viendo es una combinación de historias con la parte también de jugar, ¿verdad? De querer ser personal. Se han visto algunas grandes compañías de juguetes como Barbie, Lego, G.I. Joe, Master of the Universe, se han visto a He-Man, Transformers también. De hecho, los Transformers y He-Man comienzan siendo productos, en este caso se vendrían como productos, pero no tienen una historia. Entonces, si yo veía un robot, ¿verdad? Es como, qué chido este robot. Pero si yo veo a Optimus Prime o a Megatron, ¿verdad? O digo, este es el mero de los Transformers, ¿verdad? Y así de los autos, entonces es un líder y empieza a traer su historia, comienza a haber una conexión emocional. ¿Qué es lo que hicieron con muchos de estos contenidos? Crearle cómic y a muchos de estos también comenzar a hacerles series animadas. ¿Qué es lo que pasó también con las Tortugas Ninja? Comienzan siendo cómics, van triunfando, llegan al mundo y superando, digamos, ese medio, y ahí pasan a hacer películas. Las películas que van bien, ¿verdad? Y luego hacen la serie. Al punto donde ahora están las Tortugas Ninja, yo la vi de pequeño, entonces ya vi por fan de las Tortugas Ninja y siguen habiendo más películas. De hecho, ya alcancé a ver las películas de 89, 90, eso es bastante retro. Y van a seguir haciendo películas, de hecho actualizándolas para los tiempos del mundo que estamos viviendo. Entonces, básicamente, el Artoy es un tipo de producto diseñador que tiene las características como las de un juguete, pero interpreta más hacia que está más elaborada una colección, como decir, de mayor factura. Digamos que nosotros podemos hablar de juguetes tan sencillos como la cajita feliz, que es como un juguete muy primario, hasta pueden llegar a ver figuras de acción de altísimo costo, que de hecho se han ido a ver todos, no sé, como el Comic Con, ¿verdad? Hay juguetes caros ya para adultos que tienen el dinero para poder, ¿verdad?, pagarlos, pero si salen en una película de, no sé, Thor, 40,000, ¿verdad?, sacan figuras con una calidad de detalle espectacular, en escalas increíbles, y eso también tiene un mercado y un tipo de personas que se dedican, ¿verdad?, con una pasión a coleccionar. De todo esto, básicamente, esto nace como en los años 90 con un movimiento un poco entre el Japón, China y Estados Unidos, y siempre a nosotros va a llegar un poco tarde. Entonces, digamos que el concepto como tal también tiene que salvarse un poco nuevo, pero siempre me ha parecido importante que estos conceptos se desarrollen. Si digamos que el fútbol existe en el mundo, en algún momento el fútbol llega a El Salvador, ¿verdad? Y se va a desarrollar una liga de fútbol salvadoreño. Si el diseño gráfico existe, las artes gráficas existen, también van a existir en todos los territorios. Y en este sentido, digamos que nosotros comenzamos un poco a juntar estas habilidades de cultura e ilustración, que venimos también del mundo de animación, de minijuegos, de diseño gráfico, de artes plásticas. Lo ponemos ya un poco en práctica, uniendo un poco de eventos como el Comic Con, algunas exposiciones de anime. De hecho, por ahí nos conocimos con algunos, o con otros trabajamos juntos, y en este caso eso nos lleva a evolucionar y empezar a tener un poco las voces de El Salvador, intentando hacer algunos productos que tienen conexión con nuestra cultura. En ese sentido, en el arte hay un concepto que son las plataformas. De hecho, las plataformas se ven como lienzos, como especies de figuras, que se vuelven como un tipo de figura neutral que los artistas pueden intervenir. En este sentido, nosotros comenzamos a pensar en un personaje que pudiera representar la cultura salvadoreña como movimiento de arte. Como colectivo empezamos a ver el perrito con Brothers Iguatán, que si no han visto, ¿verdad?, es una escultura precolombina, es decir, es un juguete, es también una mandarina, es también un instrumento musical. Fue encontrado en el sitio arqueológico de Cihuatán y prácticamente es también un juguete, ¿verdad? Es como decir el registro de un juguete que nuestros ancestros, digamos, que vivieron en esta tierra hace un buen par de siglos, ¿verdad?, crearon
deben haber otro montón, pero ese es el que tenemos, ¿verdad? En el museo, y en ese sentido comenzar a inspirarnos en esto, ¿verdad? Que es el chuchito. Que de hecho bueno, la palabra chucho, ¿verdad? Es como del náhuatl, que ya habían perros acá, no como los que trajeron los españoles, que no sé si han visto los xoloitzcuintles mexicanos, ¿verdad? Que es un tipo de perro originario de acá de América, y en el caso acá nuestro, la palabra chucho viene de eso, ¿verdad? Es como la palabra náhuatl que se refiere a perrito, y por eso el sushi, o el chucho, ¿verdad? Que es propio de nuestro lenguaje. Y surge la inspiración de hacer un personaje basado en el perrito de Cibatán, que es el Chol, que es este personaje que están viendo acá, que con una interpretación ya con un lenguaje como más actual de nosotros, y le interpretamos la parte de las perritas, ¿verdad? Como el perrito, pero ya un poco más a una plataforma que se puede intervenir, se puede esculpir, pintarle encima, y puede servir como un lienzo para que otros artistas también puedan trabajar con él. Al crear la plataforma, comenzamos ya a moverla en un evento que es la ArtoIcon, que comenzó por aquí a través de que se organiza en México, y pudimos entrar como país y unirnos a una serie de 14 países, y El Salvador puede también tener esta plataforma que lo representa. De hecho, hay varios países que tienen bien marcada su cultura y su identidad. México lo tienen bastante en flor de pie, son muy orgullosos de eso. Entonces nosotros también, ¿verdad? Necesitamos mostrar eso que nos caracteriza, como ahora en YouTube vemos un montón de gente extranjera que vive en El Salvador, ¿verdad? Y sale la idea de qué debo comer en El Salvador, a dónde debo ir en El Salvador, qué cosas tiene el país que sean diferentes o particulares. Y en este caso, nosotros que poder hacer esto a través de los personajes. El año pasado tuvimos una edición de ArtoIcon ya con la plataforma diseñada, y comenzamos un poco a llevarlo al turismo y al centro de San Salvador, y lo ven en la catedral, en la Binaria y en otros espacios. De ahí prácticamente comenzamos el año pasado a intervenir la plataforma brindándosela a otros artistas, y que ellos pudieran agarrar este lienzo y que este lienzo se convirtiera en un monstruo, en un superhéroe, en lo que quisieran. Que de hecho esa ya es la parte de la personalización, en este caso el término custom, que sería personalizar, y que ya derivado sería el customizar, que es prácticamente apropiarte de ese lienzo y convertirlo en algo ya tuyo, ¿verdad? Como decir, esta plataforma que te proponemos, ¿cómo la pueden llevar hacia otro diseño? Estos son resultados del ArtoIcon del año pasado, que se celebró en Linares, y por acá hay un montón de ejemplos de artistas, incluso se lo dimos a estudiantes universitarios, algunos artistas ilustradores, grafiteros, escultores que intervinieron, y esto es un poco como quedaron, ¿verdad? Intervenidos. Y ahí prácticamente evolucionamos un poco a convertirnos en un colectivo que ha ido creciendo. La base somos ilustradores, diseñadores gráficos, escultores, que llegan a ser de un lado 3D, y quieren un poco compartir estos procesos, ¿verdad? Que pueden ir desde la inspiración de una idea, un dibujo de un boceto, ¿verdad? Comenzamos haciendo algunas exposiciones temáticas, tuvimos una bajo el tema de nahuales, y a partir de eso comenzamos un poco a diseñar, ¿verdad? Como para poder tener un guión, decir, la temática es esta, la elegimos como grupo y empezamos en base a eso a generar contenido. Cada uno de nosotros como marca tiene sus narrativas, sus conceptos. En mi caso trabajo un poco como la figura del superhéroe, que es el tema del nombre del país. Y este año la ArtoIcon va a estar bajo la temática de monstruos y leyendas. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo es adaptar el tema de los monstruos clásicos, como si Drácula, Frankenstein y los zombies, y otro montón más, como el monstruo de la laguna, etc. Y básicamente lo que he hecho en este caso es ponerme a jugar un poco con esto. Que de hecho en mi caso lo que hago es un multiverso, hoy sí 503.000 millones de versiones del Salvador del mundo, en todas las posibilidades, es decir, en un universo todos son diseñadores, en otro universo todos son robots, en otro todos son bombs, en otro todos son cumbieros, y así cada uno, y se van intercalando, Tito Spider-Man, Tito Spider-Verse, y Ricky Morty, y todos los demás de cuerdas. Entonces, como niño del otro universo, ¿verdad? Cuando yo tengo otro, en un universo acá no soy un doctor,
y no estoy en el mundo de las artes, sino que en otro lado y que pueda hacer que cada uno de nosotros, ¿verdad?, esté en otro espacio. Eso me hace a veces ponerme a inventar cosas y bueno, y se me ocurren un montón de ideas y por ahí me pongo a jugar. Tengo un montón de conceptos postulados y ahorita me estoy como creando y de repente estoy viendo cosas en un nuevo lenguaje. Eso es lo voy poniendo ahí en la lista de espera. Y voy a mostrar otras marcas del colectivo, que en este caso son también compañeros que no pudieron estar acá presentes, pero nos mandaron ahí sus trabajos. Y ellos también trabajan, en este caso este Roberto Carlos Ferreira, que trabaja en modelado digital. También muchos de ellos trabajan en mano, hay una mezcla entre modelado digital e ilustración, el trabajo de libros, y lo que hace es también impresión digital en resina. Hay también tipos de impresión en filamento PVA, en resina, y esto ya tiene que ver con la forma de producción, ¿verdad? Hay varios tipos también de producciones que vamos a ver. Y el trabajo especialmente tiene un personaje que es este diablito basado en tal figuras de Texas Tepeque, que sí los han visto, ¿verdad?, en Semana Santa hace esta celebración. Y básicamente son personajes que hacemos como un mundo de historia que luego se convierte en, ya empieza, ¿verdad?, como tridimensionales. Y está Rodolfo Velado, Fito Grafito, que es muy conocido por su estilo de ilustración infantil. Tiene un estilo muy particular, es muy bueno, técnicamente es espectacular, es todo, bueno, es un señor muy bueno, está joven, pero tiene un nivel de orden extremo que me hace pensar bueno, que es bastante exagerado en la calidad de detalles y en la calidad también de su utilización y de lo que realiza. Teníamos incorporado también algunos más jóvenes que están haciendo también trabajos. Estas son algunas ideas de sus proyectos que van desde el boceto a mano, que puede ser también digital, pero que también puede llegar a convertirse en modelado, que se puede imprimir o que también se puede esculpir, que de hecho, por ejemplo, en las materias de talleres de modelado, no es de, no sé, yeso, masilla, silla, hasta estos medios digitales, incluso nos pueden llevar a convertirlos en tridimensión. De hecho, acá está combinado muchos de los principios de diseño que son universales, que se pueden aplicar, no sé, tanto en el diseño de un producto como es un carro, una mesa, un afiche, una ilustración, pero que acá son universales y que también tienen como este appeal o este atractivo mezclado en un concepto y en una narrativa. Esta otra marca es de Maito, de Dani García, que también estuvo con nosotros trabajando en un proyecto de Nahuales y un poco de ver la parte de inspiración de, en este caso, lo que acaban de ver son como los documentales, como esta narrativa que se convierte en como los Saiyajines, ¿verdad? Y monos, y que tienen esta como historia mágica detrás. También está Flor Martínez, su marca es Python, y ella se dedica a hacer artes en papel. De hecho, lo que ella hace es paper, y estudió diseño gráfico y es una experta con el tema de los troqueles. De hecho, tanto así que su inteligencia máxima es pensar en esta capacidad de poder lograr papel para convertirlo en tridimensión. Si has visto el origami, es eso, el origami se basa en un papel plano que a partir de los dobleces se convierte en una estructura tridimensional. Si jugaron un PlayStation 1, Nintendo 64, quizá el link tengo caída de tiempo para ese origami prácticamente por lo limitado, digamos, que es el momento de las consolas, pero es un buen ejemplo también como las superficies o los polígonos se van convirtiendo de un modo plano en uno tridimensional. Si no, vean la caja, ¿verdad? Cuando la caja está por ejemplo, con campero, cuando preparaban ahí el pollo, agarraron en plano la caja y ahí los tipos, ¿verdad? Como así, con una gran habilidad, la convierten en una cuestión grande. Entonces, en este caso, Python hace un gran uso de esta capacidad a través del papel, de los troqueles y de los dobleces para generar sus artes. Tiene un gran trabajo de precisión, estilo bisturí, como decir, estar, bueno, cortando y haciendo todo eso tan preciso, que es diferente a estar modelando en digital, que va a ser también distinto a otros medios que hay personas que hacen arte y con tela. Hay de todo tipo, de hecho es muy variado, se pueden hacer también en madera y otros materiales que pueden ser también digitales o análogos.
Lo que tiene también el arte de alguna forma que cabe en todo el mundo de las artes contemporáneas y también el diseño se puede condicionar y puede ser también un producto único. Algo que estamos haciendo un poco es, para mí, importante la parte de contar las historias que cada uno de las marcas quiere contar. Entonces, ella de los personajes les pone, ¿verdad?, profundidad y va contando ahí la narrativa, ¿verdad?, que es bastante buena. De hecho, casi siempre, yo tengo una teoría, hacemos las cosas parecidas a nosotros, porque es lo que vemos comúnmente. Entonces, la gente a mí me dice mucho de esos dos, y yo también, que soy maestro, hace poco estuvimos diseñando un personaje y cuando pasan esto de las personas son prácticamente ellos mismos, no estudian. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a hacer el diseño de una chancleta, entonces tenemos una chancleta, en mi mente va a venir primero el tipo de chancleta que yo uso, que es la primera que mi mente va a tener acá, porque va a ser diferente de lo que usted. De hecho, me ha pasado, ¿verdad?, que me dicen, hacer una monta así, ¿verdad? Y ahí la persona dice, no, esta ruta no, pero es que cuando me estoy bota, ¿verdad?, mi cerebro me da una idea del tipo de bota que he visto. Entonces, prácticamente estos personajes tienen que ver con nosotros, con nuestras historias, experiencias, y para mí, o sea, donde vivimos es el primer lugar, o sea, es decir, El Salvador y San Salvador. Así que ella tiene por ahí a sus personajes, sí, bajito es el espíritu de los salvadores, el ángel de diablitos, muy piquetero y plantoso, ¿verdad? Que le gusta andar ahí brillando. Y prácticamente lo que están viendo acá es un trabajo de troquel y papel. Hace las ilustraciones, imprime, ¿verdad? Y luego lo va cortando. Y hay todo un tema de ingeniería detrás. De ahí estamos también casi todos avanzando con el tema de estos trabajos. Voy a pasar ahora con mis compañeros presentes. De hecho, vamos a hablar con la marca de tres de antiguos, así que ahí le paso la palabra y tú me indicas ahí para ir viendo acá la presentación. Bueno, pues muchas gracias, Oscar. Este día estoy muy contento de estar. Hace un par de años estuve también sentado con ustedes, exalumno de mi alma mater, la Universidad Tecnológica. Muchas gracias. Antibots es la marca que he generado de personajes, ¿verdad?, que he desarrollado a lo largo de mi vida. Realmente son personajes que yo creo que me gustan, ¿verdad?, basándome en todos los gustos que yo he adquirido a lo largo del tiempo. Me gusta mucho el anime, la cultura popular, los cómics, el metal y mucho otro tipo de música muy variada, y he tratado de transmitir esa esencia en la creación de este tipo de personajes, ¿verdad? Como bien se había dicho anteriormente, mi área de habilidad es realmente la fabricación digital, el diseño para fabricación digital. Consiste en lo que es el procedimiento de procesos de corte láser y de impresión 3D, ¿verdad? Con estas dos tecnologías, desde el momento en donde yo aprendí a usarlas, pensé, qué genial, qué cosa más sería traer lo que está dentro de mi mente a la realidad. Y hacía pequeños focus group con amigos, preguntaba a cualquier persona que conocía, mira, ¿qué dirías si te digo que puedo traer a la realidad lo que estés pensando ahorita en tu mente? ¿Podemos fabricarlo? ¿Podemos generar una idea? ¿Es posible o no? Planteaba esa duda y descubriendo estas tecnologías, ¿verdad?, sabiéndoles aplicar, utilizando conceptos básicos de diseño, ¿verdad? Porque sí, uno al principio podría decir, wow, ¿cómo se llega a este momento? Pero no hay que centrarnos tanto en los resultados finales, hay que evaluar mucho más la técnica, pulir la técnica, conocer la técnica, saber cómo funciona, descomponer las cosas, tener la capacidad de tener una perspectiva espacial sumamente amplia, lo cual ayuda literalmente a poder traer a la vida, a materializar este tipo de personajes, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un poco de un proceso de un Artoy, ¿verdad?, llamado Artoyzilla, ¿verdad? Ahí está el proceso de modelado. Igual, ahí está, como se ve, en una perspectiva de 3/4, ¿verdad?, lo que sería el personaje con sus diferentes vistas. Pues, aquí tenemos una foto
¿verdad? El modelo pintado y el modelo también recién impreso. Me gusta decir y agradecer primeramente a Dios que tuve la oportunidad de participar el año pasado en el concurso Art Toy Maker que se organizó para el Art Toy Con 2024, la segunda edición. Lo organizaron junto a Linares y participé en la categoría Pro. Y pues gracias a Dios obtuve el primer lugar, ¿verdad? Con este personaje, ¿sí? Ahí estamos, ¿verdad? Justamente después de la premiación, ¿verdad? Se llevó a cabo ese concurso y algo que me gusta a mí, me gustaría traer a colación una anécdota. Yo me acuerdo perfectamente que para el proceso de portafolio, de hecho, Lick Mann fue quien me asesoró a mí. Yo tenía una parte, un hueco y no sabía qué hacer y nunca se me había pasado por la mente por qué no meter a mis personajes. Y los Art Toys, sinceramente yo lo conocí a través de mi mejor amigo, que él me decía, los Beanie Toys. Y investigando con él, descubrimos todo este mundo. Y resulta y acontece 2023, Art Toy Con El Salvador. Art Toy, qué bonito, qué chido. Presento el portafolio, ahí están los primeros prototipos de los personajes que actualmente sigo puliendo, personajes que tienen de origen quizás desde 2010, 2011, realmente. Son personajes que no los he dejado morir, que dibujé probablemente en una servilleta. No hay que dejar morir la imaginación, hay que dejarla fluir, hay que darle vida. Entonces, pasó esa situación, yo quería participar, pero no tenía nada realmente. Y bueno, pasó la oportunidad, segundo año, segunda Art Toy Con, ocurre este concurso, estoy que me meto, me da el ánimo suficiente, lo logro y pues gracias a Dios obtuve ese galardón. Este es uno de mis, es el único José, o como le podrían decir, ¿verdad? Shadowboy o Shadowman en algunos otros casos, ¿verdad? Es un personaje que he conseguido, como les dije, desde un lejano 2010. ¿Cómo salió? Yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo que en esa época yo estaba emocionado, yo creo que entraba a primer año de bachillerato, y estaba escuchando Slipknot y me gustó demasiado la música de Slipknot y me gustaba la temática de sus máscaras. Entonces dije, yo quiero hacer una máscara, quiero ser un personaje más de ellos. Y hice una máscara de tela, yo me disfracé, me puse la máscara y cuando me tomé la foto tenía unos agujeros en la cabeza y mi pelo salía de una forma como si fueran cuernos. Bien raro, no sé por qué salió de esa forma. Entonces, inspirándome en esa forma, concebí el personaje y lo fui puliendo conforme pasó tanto el tiempo, empezó a traspasar y ahora ya no tiene nada que ver con ello, ¿verdad? Porque he modificado esa narrativa, he modificado sus historias. Ahora, como docente, el hecho de que uno tenga conocimiento de todas estas culturas, toda esta cultura, la cultura geek, los videojuegos, de los animes, todo cuenta una historia. A mí me gusta transmitir esa idea a mis estudiantes. Actualmente estamos desarrollando personajes con fines comunicativos y tratamos de explorar a través de insights, ¿verdad? ¿Qué tipo de problemática podría llegar a resolver este personaje? Y lo trabajamos desde ese punto, el método de contar una historia, un storytelling, cosa que ahora a mí me gusta hacer con mis artes. Aquí tengo un trabajo en proceso, es el Real Anti, ¿verdad? Esta es una variante de Shadowboy, realmente. Shadowboy es el ojo, me fijo más que nada en su rostro, ¿verdad? A mí me gusta escuchar siempre el comentario, ¿no se parece a Fortnite? No se parece a él fue antes, así me gusta decirlo, lo defiendo con mi espada, se lo digo, ¿verdad? Entonces he adaptado este personaje de Real Anti a una versión zombie para la temática del Art Toy Con de este año. Aquí, bueno, quizás la luz no nos permite ver un buen render de que sería el personaje. ¿Podríamos hacer? Por favor. Ahí tenemos. Aquí tenemos la versión original del personaje mismo, ¿verdad? En su versión más pop, más cultural, más street, ¿verdad? Algo que podría representar otra faceta de mis gustos, como les digo,
nos dijo el maestro Ocio que muchas veces creamos lo que quizás somos, ¿verdad? Hacemos las cosas como somos. Y también trato de reflejar esa parte con mis personajes y con los procesos, ¿verdad? Como les digo, muchas veces la creatividad no siempre hay que dejarla morir, no hay que dejar morir una idea, hay que darle evolución, hay que seguirla. Nunca se sabe el momento en donde uno puede llegar a adquirir un conocimiento que le pueda ayudar fácilmente a fabricarlo. En este caso, corte láser fue el primero. A partir de planos bidimensionales, pasé a la tridimensión. Aquí tengo un par de ejemplos, ahí después los van a poder ver, donde exploro conceptos del arte paramétrico o el plano seriado con MDF, ¿verdad? Capas superpuestas para generar formas, generar tridimensión. De hecho, en eso se basaba mi portafolio, del cual estoy orgulloso, ¿verdad? Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, nos inventamos con mi esposa su website y pues tenemos la siguiente, hablamos del origen. Se me ocurría un poquito contar esto porque siento de que hay bastantes jóvenes estudiantes que están por salir, que están buscando qué hacer y entonces piensan, bueno, mi experiencia tal vez puede servir de algo. Y lo que pasa es que, bueno, como decía por ahí en el texto, de que en algún momento estaba buscando un nombre o estaba buscando una identidad para una producción artística que yo venía haciendo desde hace tiempo y que no encontraba un sitio que le diera el valor. O sea, no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera, como yo salí de artes plásticas y estaba un poco relacionado con el arte, eso de la galería y los museos y todo eso, en algún momento mis mismos docentes me decían, ay, perdés el tiempo haciendo muñequitos. Y de verdad me lo dijeron. Y les digo, a veces personas que pueden ser tu autoridad te pudiesen decir algo que no lo piensan en ese momento porque no lo ven desde otra perspectiva más que de su experiencia. Y a mí me ha pasado también que me he enfrentado a otras personas en las que no he entendido lo que están haciendo porque de mi experiencia limitada no puedo llegar a verlo. Pero en algún momento te pueden decir que lo que estás haciendo es pérdida de tiempo o lo que estás haciendo no sirve. Y yo hacía mis muñequitos y en algún momento alguna persona me dijo, ¿y por qué perder el tiempo haciendo muñequitos con la capacidad que tenés? Entonces, nunca lo dejé y quizás seguí mal. Esos trabajos quizás son como 2015, 2013, 2012. Son cosas que hacía cuando todavía estaba en la universidad y como ven hay fanarts, un poquito de videojuego, un poquito de X-Men, un poquito de producción personal, o sea, este gusto de sci-fi es más como, yo quería hacer un diseño de algo sci-fi porque me encanta la temática. Entonces, venía yo con todo este tipo de trabajos y en ese momento no había... o mejor dicho, no había llegado al país quizás la idea esto del arte o que tuviera un cierto valor. Entonces se quedaba más como quizás un poquito en esa idea de que, bueno, tal vez en la industria de los juguetes tenga algún valor esa capacidad. Digo, así como empresas como Sideshow que hacen coleccionables así de alto nivel, cosas como tirajes de 500 copias que ya a nivel mundial eso es súper exclusivo porque si tenés 500 copias en 70 millones de seres humanos, eso es cero. Entonces, en algún momento yo pensé, eso tal vez tiene valor por ahí, y seguía trabajando en mis cositas. Entonces, llegamos un poquito a... Bueno, vamos a la siguiente. Llegamos un poquito a este momento de la historia donde descubrimos al colectivo de Artois, donde empezamos a encontrarle ese valor al asunto. Entonces veíamos ya como, digámosle, pongámosle nombre a esto que estamos haciendo.
Y pues se ocurrió por ahí, ¿verdad? Sucubusar desarrollamos piezas bajo la categoría de arte, partiendo de la ilustración y la escultura, digamos como parte técnica, y la cultura pop como el acervo del cual nos alimentamos para poder producir. Y creando conceptos que mezclan la cultura pop con la identidad de nuestra región, un poco explorando también sincretismos de Mesoamérica y estilos así un poquito asiáticos, porque siempre me ha encantado un montón el anime, pero más allá del anime también hay toda una industria de ilustración asiática. Hay coreanos, chinos, y todo el estilismo es bastante similar, pero siempre me encantó eso y es algo que, digamos que adopté, y es lo que he estado, después de, digamos, de adoptar el estilo, lo he adaptado, como le llamaríamos tropicalizarlo, no sé, algo así como adaptarlo un poquito a nuestro propio entendimiento de nuestra cultura, por así decirlo. A ver, el siguiente, estamos con la inspiración. A ver, como les decía, venía yo con esto de la cultura anime, la ilustración, el manga, y no podemos despreciar los videojuegos, que también tienen una gran influencia desde Japón. En esos inicios, Nintendo y todas estas compañías japonesas eran las que producían todo. También la industria del entretenimiento, esto incluye, además de videojuegos, también el cine, también el cómic, la novela ligera. Bueno, de hecho también la novela de ciencia ficción y todo esto, me encanta leer esas cosas, fantasía, así estilo Tolkien, El Señor de los Anillos, o Nacidos de la Bruma, algo un poquito más cercano a nuestro tiempo. Entonces la literatura también tiene mucho que ver con fantasía y todo esto, que yo nombré así a grandes rasgos industria de entretenimiento. La mitología, porque siempre, igual toda esta industria se alimenta de la mitología. A todos nos encantan estas historias fantásticas. O sea, las momias vienen un poquito de lo que se descubrió del antiguo Egipto y pues empezó a ver su mitología. Ahí tenemos todas estas películas de la momia que salieron hace años y que de repente dio origen al rey escorpión y de repente dio origen a otro montón de cosas, donde descubría un poco mitología egipcia, la mitología mesoamericana, la mitología asiática. O sea, hay un montón de cosas de donde sacar. Y por último tenía como nuestra cultura, y yo decía nuestra cultura como inspiración, y quizás no tanto como inspiración, sino como ¿cómo se llamaría esto? El catalizador de todo esto. O sea, todos nosotros como salvadoreños tenemos una cultura bien específica, un poquito quizás no nos guste aceptarlo, pero bastante colonializada. Estamos viendo al norte, estamos viendo al sur, estamos viendo al oeste, casi no nos vemos a nosotros, pero de repente nosotros somos nosotros, y solo nosotros decimos que chivo, y nosotros entendemos cuando decimos que volado es ese, o alcanzame que el chunche. Entonces, platicaba cosas como que de repente vos ves videos de youtubers y te dicen, voy a hacer el disclaimer de tal cosa, y usan un anglicismo y es parte de nuestra cultura. Entonces yo decía, la cultura es ese catalizador de todo lo que yo vi, o sea, todo el anime, el entretenimiento, la mitología, todo eso después se condensa y lo traducimos hacia nuestra cultura, y de ahí es de donde empezamos lo que les decía, algo así como tropicalizar el estilo, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a ver, procesos creativos. Me pareció interesante nombrarlo así porque dije del deseo al objeto. El asunto es que yo, como quizás tengo una metodología bien extraña, un poco más autodidacta en ese sentido, no estudié precisamente diseño, sino que fue artes plásticas y escultura. Entonces, yo conociendo diseñadores, conociendo ilustradores y cosas así, me daba cuenta que de repente decía, vaya, hoy vamos a diseñar tal cosa,
Y me quedé así como, ¿en serio? Sí, yo partía un poco más de lo que yo quería hacer. Es que a mí se me ocurría que yo quería hacer tal muñequito y agarraba plastilina y empezaba a hacer mi boceto. Y mi boceto no era ni en papel, ni eran 50 dibujos, era un muñequito de plastilina. Y ese muñequito de plastilina de repente decía, está muy patitas cortas, le ponía más y lo alargaba, se ve mejor alargado, le quitaba la cabeza, le ponía otra, los bracitos para arriba, los bracitos para abajo. Era una cosa tan como, ¿qué sería? Orgánica, en el sentido de que era casi como un sujeto vivo que yo estaba transformando in situ. Posteriormente me di cuenta de que había otro sujeto en otro lado del mundo que trabajaba bastante similar, que se llama Simon Lee, que quizás no sea muy conocido por acá, pero es un diseñador para la industria del entretenimiento. Él trabajó en Pacific Rim y otro montón de proyectos, y él lo vi en una entrevista y él explicaba que eso es lo que hacía. Llegaba donde el director de arte llevaba su plastilina y le decía, yo quiero un robot, y él empezaba y modelaba su robot, y el director de arte le decía, no, pero yo lo quiero más cholo, no, pero yo lo quiero más aquí, y así lo iba in situ, enfrente de la persona, lo iba transformando, y dije, ahí ya me encontré un poquito yo y encontré un poquito de apoyo, porque sí me sentía así un poquito como fuera de lugar cuando no entendía los métodos que son más usuales en el diseño. Pero al final entendí de que también hay distintas maneras de llegar al final del camino. Entonces, veamos un poquito el texto que habíamos puesto. A ver, creamos desde el deseo. Eso que siempre quisimos ver y aún no existe. Reinterpretar la cultura pop, del entretenimiento, hasta los memes, porque son parte de todo lo que hemos visto. Y un poquito de las raíces locales y una estética un poquito global, porque tenemos que aceptar de que el internet nos ha globalizado un poquito el pensamiento y tenemos una perspectiva un poquito más internacional de todo lo que vemos. Entonces, también la siguiente, les decía de los memes. Yo recuerdo que hace años salió un meme de un videojuego, que el ítem súper maravilloso que proponía Nintendo para Mario era de que había una super corona, y si Toadette agarraba la super corona se convertía en princesa. De repente a alguien en internet, un ilustrador, se le ocurrió que Bowser agarraba la corona y se convertía en princesa. Y entonces se inventaron toda una historia y empezaron a hacer un montón de ilustraciones, y de repente cada uno de los enemigos de Mario era una versión princesa. Y entonces yo dije, ¿y por qué no existe una figura de todo esto? No he visto ninguna figura coleccionable de Kratos en esa escala que tuviera ese nivel de detalle. Había visto cositas como juguetitos articulados y cositas así, pero no había visto algo así, y dije, yo quiero hacer algo así, yo quiero que exista. Así que por ahí vamos. Dale. Aquí, bueno, me puse a hablar solo de mí, de mis procesos y las cosas que hago, pero mi esposa ha participado mucho en todos mis procesos, en toda mi historia. Nos conocimos en la escuela de artes y nos apoyamos bastante desde que nos conocimos en nuestros proyectos artísticos y en nuestras locuras. A ella también le ha tocado enfrentarse con gente que le ha dicho, mira, esos muñequitos que haces no te sirven de nada, o a mí no me gusta ese estilo, o deberías probar otra cosa porque no es lo que se está vendiendo. Entonces, en ese sentido, ambos nos apoyamos y fue como, mira, que no te importe porque así sí me gusta lo que haces, ¿verdad? Y lo mismo, así como me decía ella, yo le decía a ella, y seguíamos trabajando. La ilustración que está acá de esta, ¿qué sería? Sacerdotisa zorro, pero es una kitsune, es parte de la mitología japonesa. Entonces ella hace esta ilustración que me encantó, y yo dije, bueno, deberíamos tener nuestra figurita de esta ilustración también. Entonces yo tomé como inspiración la ilustración que ella había hecho, así tinta china, y entonces simplifiqué un poquito, como les decía, a veces como necesitas planear lo que va a ser la producción, y también necesitaba que fuera algo, o mejor dicho, yo lo planeaba como algo más vendible. Entonces
si lo hacía demasiado complejo iba a ser tan difícil de producir que iba a tener un precio que no muchos iban a poder pagar. Y yo quería que fuera algo más factible, entonces cambié un poquito el diseño, mantuve la esencia de lo que queríamos o de lo que a mí me gustaba de la ilustración y salió esta otra Kitsune, que es el producto tridimensional de la original idea que tenía ella en 2 dimensiones. Aquí estábamos casi la misma situación. Ella tenía esta ilustración de este zorrito Kemonomimi. Entonces es un personaje propio de ella, por cierto. Sí, a veces siento que ella le tira más a eso de ser personajes propios. Yo soy un poquito más de fanart, pero también me gusta hacer mis cosas. Entonces, bueno, ese es su personaje, me encantó esa ilustración, me fascinaba y dije que necesitamos que exista la piecita esta. Y entonces empecé a desarrollar mi boceto, como les decía, agarré una plastilina, que la ilustración original está como sentada, yo la hice de pie, empecé a mover las manos, los pies, hasta que decidí aquí me gusta y empecé a hacer los otros procesos que serían como molde y reproducción. Dale. Entonces, a ver, ¿a qué hora te quita ya? Ya. A ver. Bueno, retomando quizás un poquito de las anteriores, de las fotos anteriores, la mayoría de fotos también soy yo dentro de la marca la que me encargo de toda la fotografía, todo lo que es diseño y la ilustración. Yo me encargo todo de ese lado de la marca y de la pintura también de las figuras. O sea, he dejado precisamente solo las matrices y la reproducción y el diseño de las figuras a David, y yo me encargo ya de quizás de lo más cosmético, quizás un poquito, o ya de los acabados finales. Podemos resumir quizás nuestro método de producción en 4 fases, que serían la matriz, que es por ejemplo la figura que está acompañando la diapositiva. Ahorita es la fase donde se está creando la matriz. Tiene el molde, que precisamente es la creación del molde para después reproducirlo. La reproducción, que ya implica otro proceso para poder sacar las copias. Nosotros generalmente usamos resina, por no decir que solamente usamos resina, a menos que sean piezas únicas, ya hacemos combinación siempre de resina, de yeso, o de plastilina epóxica, y a veces probamos otros materiales, igual con los acabados. Ya tenemos nuestros preferidos, y aunque aún así a veces encontramos materiales nuevos para mejorar acabados, o porque simplemente nos gusta probar cosas. Vamos a la siguiente. No sé si alcanzaron a ver o si fueron bastante curiosos. Mientras Oscar estaba pasando las presentaciones y hablando del cholo, estaba justamente el boceto de esta figura. Fue una de las propuestas que se hizo para la plataforma, pero nos gustó tanto que la conservamos. Creo que hay un pequeño video, un pequeño clip, donde solo muestra el proceso de pintura. Creo que ese. Es bastante cortito porque es formato de reels. Pero sí, no siempre usamos pintura en aerosol, la mayoría se hace con compresor y pinturas automotrices, que son como que nuestras favoritas. Y ahí siguiendo con las otras, quiero ver con la presentación, quizás sería. Sí, ahí está toda la foto de la producción. Se puede seguir con la que está. Es uno de nuestros favoritos, lo lanzamos el año pasado, se llama Mata Tunco Tutata, ya saben.
tuviera la sorpresa de encontrarse precisamente pintura. Le hice sus ilustraciones para sus stickers, hice el packing de la cajita. Tiene todo el diseño entero, todo, desde toda la producción se planeó. De este tengo un video, no es precisamente de esta figura, sino de otra, pero no tenía que es un pequeño timelapse, es de la cajita de Godzilla. Del packing más o menos como los trabajo o lo trabajé. Este es de otro más o menos. Este no ando de figura por ahí, pero sí es el muñequito que salió cuando pusieron los procesos creativos. Esta fue la cajita. Bueno, aquí es maravilla. Hay otro video, ya me acordé. Es un poquito acerca del proceso, sería el primero. Ese creo. Ese es un poquito la parte ya de producción. Este es ya tenemos el molde hecho, entonces preparamos la resina y lo vaciamos en los moldes. Usamos resina de poliéster, poliéster es líquido, ya aplicándosele un catalizador, esta se endura y ya deja el resultado de una pieza sólida. Si quieres pasar al otro, ese solo eso sale. El siguiente es el que dice abriéndose o desmoldando, no me acuerdo. Esa es la figura, así salen las figuras de los moldes. Usamos moldes de silicón, ya ha sido una técnica que nosotros hemos trabajado bastante, la hemos pulido y aprovechado, usando de hecho otros materiales. No se ocupa precisamente este tipo de silicón usualmente, pero es el más económico, así que. Y el más disponible, el otro es mucho más caro y cuesta más encontrarlo, entonces este funciona bastante bien. Así detallitos de aclarar, cuando uno ve la figura y dice, ay, qué chivo sale y bien cabal, perfecta, pero la verdad es que después quedan todas esas orillitas del molde, hay que raspar todo eso, que ya has hecho una experiencia hermosa de ese tipo y es como, es realmente trabajoso, o sea, digamos que te ahorra, si tuvieras que construirlo de cero, ponerle que son unas 20 horas de trabajo. 20 horas de trabajo que las puedes dividir en varios días, ¿no? O sea, no te echas 20 horas seguidas sentado. Digamos que yo trabajo en rachas de 4 horas para hacer una pieza, puedo tardarme una semana, 2 semanas, dependiendo de la simplicidad o la complejidad de la pieza. Ya después esas 20 horas de trabajo sí te las ahorra el molde, pero después te queda como una hora de trabajo para estar puliendo lo que sale del molde. Ahí tengo esa pequeña producción que tenía de, digamos, 3 diseños. Estaban esos Mazinger y el tacuachu. El tacuachu fue uno que desarrollamos para la exposición de nahuales. Y entonces yo estaba explorando un poquito esa idea de, bueno, entre Pokémon y Digimon. Si vieron alguna de esas caricaturas, se acuerdan que era el animalito compañero del personaje que tenía sus poderes y todo eso, y pues había diseñado a una guerrera que tenía su animalito como espíritu compañero, que era el tacuachu, y le terminé poniendo tacuachu porque quería hacer esa referencia así específica, acuérdense del anime, pero relacionado también a la idea de que estábamos hablando. Me parece
pareció bastante interesante cómo es que en diversas culturas se tiene esa idea del animalito protector. O sea, digamos que del anime no salió del aire, ¿verdad? Tenía que ver mucho también con su acervo cultural. Y de repente nosotros en nuestro acervo cultural también teníamos el animalito protector, que era el nahual. Y entonces me parecía interesante relacionarlos y así como dirigirte directamente a, mira, los japoneses piensan parecido a lo que pasaba aquí en nuestro pensamiento. Era como buscar esas similitudes. A ver, sí. Ese estaba sacando la pieza, ahí todavía. En ese momento todavía está un poquito suave el material, se le pueden retirar algunas cosas como con la mano, con las uñas. Ya pasadas unas 3 horas después de que ha curado el material, eso tenés que quitarlo con maquinitas porque con lija, un poquito más duro el trabajo. De ahí creo que había videos de bocetos, como este que este es la silina. Era el trabajo de esta figurita que traje acá es Tsuki, es el sucubo porque como nuestra marca se llama Sucubo Sakai, entonces dije, vamos a hacer un pequeño sucubo tomando café encima de un montón de armas, porque como se alimentan del deseo de las personas, se está alimentando y se está tomando su café bien suave. Entonces, vaya, pues el último pedacito de la presentación, que había hecho, que le había puesto lo nuevo. Pues este era como de lo último que había estado desarrollando con Marce, en un fanart, la verdad, de Samus, que era la piecita que estábamos desarrollando. La idea es que poder hacer una pequeña producción, no sean unas 25 copias y ¿cómo se llama? Más o menos. Pues ese es uno de los últimos proyectos, el que recientemente vamos a lanzar, así que es primicia. Es la primera figura que lanzamos. Esta ya es con uniones móviles, con las que contaría que se puede mover la cabeza y los brazos. Se piensa hacer una preventa y tener disponibles diferentes desde precios hasta acabados. Este sería uno de los acabados, también uno en gris para la gente que le gusta pintar, y uno que ya es así como la variante hobby, que es tal cual como sale del molde, ya solo de resina, ya el que se quiere echar todo el trabajo desde la pulida, la preparada de la superficie, la pintura, ya que es hacer lo suyo prácticamente. Y eso sería todo. Y bueno, ya solo para ir cerrando, en nuestro caso estamos en la tercera edición de este año 2025, el sábado 2 y domingo 3 de agosto se va a hacer la tercera edición de Arte Con El Salvador, va a ser en el Museo de Arte Marte. Son ya las vacaciones de agosto, así que los invitamos cordialmente a que puedan asistir. La entrada es gratis, el museo va a estar abierto para que puedan visitar el museo, ver las muestras de arte que hay, puedan darse una vuelta y ver el trabajo del colectivo, unas exposiciones y por ahí arte salvadoreño que con mucho gusto estamos trabajando para que puedan ver la producción. Gracias por su tiempo y espacio y por haber compartido estos momentos de sus vidas con nosotros y bueno, gracias. Gracias a usted, licenciado, y también a nuestros invitados especiales. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Así que si alguien quiere comentar algo, quiere preguntar algo, puede levantar su mano. Gracias, les felicito a todos. Nada más brevemente, ¿cómo se les contacta por cualquier situación, ¿verdad? Para que todos puedan acceder? Y qué tienen que hacer, tal vez
un estudiante de los nuestros para formar parte del colectivo? Gracias. En el caso, primero en las redes estamos como Artoicon SB, entonces a través de Instagram estamos publicando la parte del evento, entonces por ahí nos pueden contactar. La idea de este primer Artoicon, por un tema también de límite de espacio que es bien reducido, ya prácticamente está la exhibición, les invitamos ahí a que la puedan ver. La idea siguiente es hacer un proyecto más grande en donde se puedan invitar más categorías porque necesitamos más espacio. Primero, para todos los estudiantes que quieran pertenecer al colectivo o que quieran también exhibir, lo primero que deben hacer es mostrarnos lo que hacen, como decir qué están trabajando, que en este caso sus propuestas libres. De hecho, todas las personas que han entrado al colectivo ha sido a través de mostrarnos, por el caso de José Andrés, nos mostró lo que hacía a través de llegar al Artoicon pasada, ganó el concurso, y ahí también me hace mucho la pregunta, ¿verdad? De yo puedo entrar a través de hacer peluche, madera, hay una gran diversidad de materiales. De hecho, casi todo el colectivo para mí es como, a ver, ya cada quien tiene un poder diferente, con un perfil distinto, y de hecho para mí es importante que los estilos sean distintos, narrativas completamente opuestas, y en este caso todos tenemos una propia, no importa si trabajan en papel, cartón, impresión 3D, el DAS, no sé, foamy moldeable, etcétera, y lana también, crochet. Entonces, si trabajan, hay muchas marcas personales. De hecho, muchos estudiantes me enseñan en su Instagram, me dicen, yo hago Funko Pop o cosas a partir, no sé, de maicena, y hacen sus arcillas. Entonces, sería que nos muestren sus trabajos, y siempre y cuando esté dentro del género, como decir, porque también a veces hay unos como que, digamos que si ven tiene como una estética, una narrativa de arte, y a veces hay unos que van más quizás a cosas en otras temáticas. Entonces nada más que dentro de todo esto que nos muestren su trabajo, con todo gusto estamos ahí para incluirlos. Ahorita estamos como 15 en el colectivo, la idea es seguir creciendo y también aportar, y que también el país pueda tener una producción propia, como decir que también se produzca algo acá. Muy bien, ¿alguien más que quiera hablar al respecto? ¿Un comentario? Bueno, una pregunta quizás para todos. ¿Alguna vez han pensado se han planteado, y si dejo de hacer esto, si ya no me dedico a la creación de Artois, y qué les ha hecho desistir de pensar dejar lo que están haciendo? Esa es una pregunta existencial compleja. No sé si usted la quiere contestar. Yo creo que todos los días, sea lo que nos dediquemos, hay dificultades, cualquier cosa. Y también lo hablamos, si decidí ser abogado, estudiar Derecho, quizás sea lo difícil que hay muchos. Y si estudié en contabilidad, administración de empresas, también hay un montón. Si estudié medicina, también hay un montón. En el mundo de las artes es difícil en todas partes. De hecho, hay un montón de cosas que te hacen desistir, igual en los deportes. Si yo quisiera decir, yo quiero ser basquetbolista profesional, primero soy bien chiquito, ¿verdad? Y así como soy de pequeño, ya tengo una desventaja y así, ¿verdad? Entonces, donde sea, no sé, podría poner más ejemplos, ¿verdad? Quiero ser futbolista pro, entonces quiero llegar a jugar al Real Madrid. En nuestro caso sería en animación e ilustración, quiero llegar a trabajar en Pixar, o quiero trabajar en Japón. Sí se puede, pero es un camino muy complicado. En ese sentido, para mí, así como esa parte existencial, sí, todos nos preguntamos en eso. De hecho, para mí hay un juramento de decir, aunque me vaya bien o me vaya mal, lo voy a hacer. De hecho, mucho de esto es movernos a pura voluntad de poder, en el sheer fucking will, en el sentido de ir hacia adelante, porque está adverso todo. De hecho, gracias a estos espacios, imagínense, la universidad nos apoya. En ese sentido, nosotros venimos a divulgar lo que ustedes están aprendiendo como diseñadores también. La idea es hacer un market, que nosotros con Artoicon comencemos a hacer espacios donde el museo nos apoye, la Minares nos apoyó, y poder ir haciéndolo crecer como un movimiento. Entonces, en algún momento sean ustedes o los estudiantes de acá los que estén dando esa ponencia con otro colectivo, con otra narrativa, y cosas también que se van a dar
hace tiempo este concepto es algo reciente, después no sé qué más va a venir, ¿verdad? De repente hay nuevas formas o expresiones de arte a partir de todo lo nuevo que está saliendo. El día de hoy la gente que es el youtuber o tiktoker, hace no sé, 10 años, 15 o 20, eso era como, ¿qué es eso, verdad? Y probablemente podamos ganar dinero haciendo otras cosas y también compartiendo nuestras narrativas, ¿verdad? Que a la larga hay un tema de productividad que es importante, pero también hay esa parte de lo que nos emociona hacer, ¿verdad? ¿Por qué veo a Goku? ¿Por qué veo al Barça o al Madrid? ¿Y por qué quiero ser un deportista? ¿Por qué admiro a Michael Jordan, verdad? Porque hay algo en él que en su voluntad de levantarse temprano, esforzarse, también me lo transmite a mí, y es también por eso que yo colecciono Batman y a John Wick y cosas así, porque me veo en ese personaje y es un poco lo que también nosotros queremos transmitir. Sí, es difícil, yo me digo, ¿qué es eso que te hace levantarte cada mañana? Y hay momentos que uno no sabe ni cómo he venido aquí, ¿verdad? Pero ahí vamos, y como boxeador yo digo, cuando te están atacando, casi que se trata de no me boten, y a los Rocky, si me botan, levantarme, ¿verdad? Rápido y así. No sé si aquí más responder también. Hola, sí, me llega porque sí, es bien existencial. Y muchas veces, yo a veces le he dicho a mi esposa, yo no aguanto, yo no quiero seguir, pero no quiero seguir muchas otras cosas, pero esta cosa nunca la dejo. Digamos que, o sea, esta no es mi fuente de ingresos, todavía no ha podido ser una fuente de ingresos así como constante. Digamos que si hemos logrado vender cositas, ha sido esporádicamente, no es como que vivamos de esto, nosotros tenemos otras fuentes de ingresos. Y creo que todos los que estamos en el colectivo nos pasa lo mismo. Tenemos que trabajar de lo que sea y hacemos esto porque tenemos, no sé, alguna especie como de defecto cerebral que nos lleva a caer otra vez en el mismo lugar y no podemos dejar de hacerlo. Entonces, yo siento, como dice Oscar, somos resilientes, pero casi que no sabría explicar el hecho de que no es como que yo dijera, y si dejara de hacer esto, sino que es como que yo digo, ¿cómo le hago para seguir haciéndolo? ¿De dónde saco pisto para poder producir una cosita nueva? ¿De dónde saco recursos? ¿De dónde saco tiempo, materiales, lo que sea, para poder seguir produciendo? Yo siento de que todos tenemos algo específico en nuestra cabeza que nos motiva. Para mí esto me motiva. Digamos, he tenido meses terribles, estresantes, lo que sea, y me siento a hacer esto y me tranquilizo. Y empieza a ser todo más aceptable. Yo creo que a Kenny ha de pasar lo mismo, de repente momentos estresantes, horribles, y cuando tiene la oportunidad de sentarse en su espacito y hacer lo que está haciendo, se escucha el silencio y alcanza la paz. Entonces, no sé, no es fácil. Yo creo que todos nosotros en el colectivo nos enfrentamos a esas paradojas, son verdaderas paradojas. El hecho de que, o sea, sabemos que afuera, en algún otro lugar, sí hay personas que les pagan millones de dólares por esto, pero a nosotros no nos ha tocado ese puestecito, pero igual lo seguimos haciendo. Entonces yo siento de que por eso sentía la pregunta, y si nos dejáramos de hacer esto, ¿qué haríamos? Yo siento que es más como si no pudiéramos, o sea, siempre nos preguntamos qué podemos hacer para poder continuar lo que estamos haciendo. Bueno, sí, igual es como siempre buscamos otras formas, igual como les decía, o sea, me encargo en la marca de todo lo que tiene que ver con diseño, desde el packing, el diseño de color, la fotografía, todo eso, pero de esto mismo también trabajo, es lo que, como que el trabajo formal, lo que consigo para seguir haciendo eso. Y es como es que mírenlo, yo lo veo y digo, ay, qué bonito, necesito hacerlo. Y es como, ¿cómo voy a dejar de hacer? No puedo. O sea, es algo que sentimos y sí, no podemos dejarlo, ya está ahí. Es como, no, necesito más. Sí, de hecho, a mí me gustaría atacar la parte emocional, ¿verdad? La parte emocional de una persona, y
voy a ejemplificar con unas situaciones personales. Yo siento que todo es un proceso, es una evolución, ¿verdad? Es un camino constante que se tiene que seguir. Y pues ahorita, durante toda esta presentación, me han venido muchos recuerdos. Y de hecho me recuerdo que en el trabajo donde yo aprendí del sistema de corte láser fue donde conocí a David. A David Lucero lo conocí en persona, porque ya lo conocía de años, 2013. Yo tenía mi mejor amigo mismo. Mirá, David Lucero, y mirá qué chico modela. Yo me acuerdo perfectamente, estábamos en tercer año de bachillerato. Y era genial. Wow, qué genial lo que hace, es increíble el talento. Y siempre lo he mirado, y es algo que uno tiene que saber ver a los demás y saber tomar lo bueno de estas personas. Entonces, poco a poco, de mentira en mentira, como decimos, de paja en paja aquí en nuestro país, conocí a Lucero y me di cuenta que era una persona muy amable, muy humilde, era una persona abierta a hablar, realmente, y pues somos personas también, sentimos, y me di cuenta, no es algo que, digamos, cualquier otra persona va a ser exactamente igual, pero tenemos las capacidades de poder tomar las buenas cosas que hacen, ¿verdad? La resiliencia, la constancia, el hecho de seguir trabajando, esforzándose por hacer algo bueno y de calidad. ¿Sí? Generalmente personas sí han vivido muchas situaciones en las cuales yo he tenido altos y bajos. He tenido marcas, diferentes tipos de marcas. De hecho, ahorita un terrible stand-by, ¿verdad? Pero estamos evolucionando y esta es una manera que a mí me motiva a evolucionar. Y desarrollando este tipo de piezas, porque yo dije, son algo que viene de mí. O sea, yo trabajo con Insight, o sea, viene de mí, no hay mayor referencia de otras cosas. Y escuchar, y eso es algo que no tengo bien claro, escuchar a una sola persona decir, hey, yo quiero eso, mira qué bonito está, yo quiero uno. Ahora una alumna me dijo que lo vio, uno de ellos. Y profe, regálame uno de estos cuando nos hagan, me dice. Yo, ¿en serio le gusta? Le dije, sí, bien chido está, me dice, y ahora vas a verlos. Qué bonito, yo quiero uno. Qué bonita sensación es tenerla. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto. Evitar compararnos en formas negativas, es decir, yo no puedo llegar a ser como él, yo no puedo llegar a hacer eso. Somos personas, todos somos personas, hay que cultivar el talento. Hay que tener constancia y seguir avanzando, y creo que esa es la mejor forma de poder tener estas situaciones, porque las adversidades siempre van a estar al orden del día. Nunca va a ser todo de colores bonitos, ¿verdad? Siempre hay grises, la vida es una escala de grises. Y hay que saberle sonreír y saberle solucionar con creatividad, que es lo que más me gusta decir, ya que yo siempre suelo comparar las cosas que me pasan con episodios de Regular Show. Si alguien lo ha visto, empiezan con una situación bien normal y terminan peleando contra un dios cósmico. Entonces, eso sería básicamente el consejo. Gracias. Muchas gracias, César.